por el primer parcial, perdón, el último tema. Y es decir, todo lo que hemos avanzado hasta acá son los temas que vamos a meter dentro del examen. No creo que entremos con método todavía para el examen porque estamos atrasados con el grupo de los viernes, porque siempre los viernes hay algo y no estamos logrando pasar clases con los chicos. Hemos tenido varias suspensiones los días viernes, así que estamos tratando de recuperar el día sábado también y no nos va a dar para acabar el tema. Entonces, todo va a ser contenido teórico y recién al final vamos a poner el método. ¿Ya? Riesgos conductuales se llama el tema que vamos a tocar hoy. ¿Y por qué se llama riesgos conductuales? Porque estamos hablando de la conducta que tenemos nosotros en general, no solamente los bolivianos, sino la conducta que tomamos los seres humanos. Con respecto al consumo de algunas sustancias, en esto, el consumo de alcohol, tenemos el consumo de tabaco, consumo de sustancias adictivas. Aquí nos especificamos netamente en las drogas o las drogas psicoactivas, los más frecuentes en nuestro medio, y la alimentación inadecuada. La alimentación inadecuada también está dentro de los riesgos de conducta.
resaca. Ya, pero ¿cuál es el combo de la resaca? Vómito. ¿A qué te lleva todo eso? Deshidratación. Que puede ser un problema a corto plazo, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos que nosotros podemos definir como problemas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo para el consumidor excesivo de alcohol. Existen muchos. Por ejemplo, a corto plazo, no todos tienen que ser biológicos. Por ejemplo, tu compañera dio agresividad, que un problema a corto o a mediano plazo puede ser la violencia, ya sea física, puede ser sexual también, ¿no? Y un problema a corto plazo también pueden ser los accidentes de tránsito. Si yo salgo y manejo en estado de ebriedad, puede ser mi primera borrachera que tiro, que es el accidente que puedo ocasionar. Puedo ocasionar accidentes de tránsito, atropellando, chocando. Entonces, no solamente está mi integridad, sino la del resto de las personas. A todo esto, el alcohol sería entonces un excitador del sistema nervioso central o un depresor del sistema nervioso central. ¿Qué dice? Un depresor. El alcohol. Comienza excitando y termina deprimiendo. ¿Lo deprime o lo excita? A ver. Causa una euforia al principio y después empieza el bajón. Supongamos, vamos a hacer aquí. ¿Quién dice depresor? Su compañero, ¿eh? ¿Quién más? ¿Quién da más? Pues chicos, no saben que no me ven. ¿Ah? Es un depresor. Su compañero dijo que es un depresor, ¿no? ¿Ya llevaron el barato todavía? Bien. El alcohol, si bien pareciera que nos hace tener mayores impulsos, ¿verdad? Es un depresor del sistema nervioso central. Lo deprime, ¿no? Y su acción es descendente, es decir, empieza desde la parte superior del cerebro hasta la parte más baja. ¿No? Y ahorita vamos a ir explicando por qué todo eso se explica con lo que uno siente cuando se manda a una borrachera. Entonces empieza en la parte frontal, ¿no? En esta parte. La parte frontal es encargada del juicio de la persona. Cuando hablamos del juicio es que yo sé qué cosas están bien y qué cosas están mal. Entonces cuando una persona tiene mucho alcohol en su sistema en general y llega al sistema nervioso central, ya atravesó la barrera hematoencefálica, entonces empieza a deprimir esta área específicamente. Entonces la persona ya no es una persona que uno va a llegar y va a perder la vergüenza, va a decir todo lo que piensa, va a empezar a hablar de más y a decir que le llamamos el mal borracho, ¿no? Ah, ya te está hablando, que se vaya a su casa, ¿no? Él está aquí. Aquí. Viene el juicio porque hace cosas indebidas también, se sube a la tarima, agarra, no sé, a los cantantes, empieza a molestar. El juicio está desinhibido, entonces no sabe qué cosas están bien y qué cosas están mal. Deprime esta área. Posteriormente va avanzando y se va al área occipital. Entonces el área occipital, que es la encargada de la visión, cuando el alcohol ya llegó ahí, sabemos porque la persona está empezando a ver borroso, ya no hay una buena agudeza visual, el alcohol ya está avanzando en el sistema nervioso, llega al cerebelo, que es una cosa posterior, que es el encargado del equilibrio, y vos ya ves a esa persona que está andando como borrachito, ¿verdad? Entonces, cuando está así, es que ya el alcohol ha llegado hasta esa parte. Entonces, baja, toma el cerebelo, que es lo que es coordinación, equilibrio, no puede coordinar palabras, no puede coordinar movimientos, muy bruto, tumba todo, no
puede caminar, se cae y posteriormente viene el mesencéfalo, viene el puente y viene el bulbo. Entre el puente y el bulbo hay un área que se llama área postrema y esa área es la encargada del vómito. Entonces la persona que vomita es que el alcohol ya llegó hasta ese nivel. Y posteriormente a esto están los centros respiratorios, ¿no? El centro de la frecuencia cardíaca, el centro respiratorio. Ya cuando la persona tiene mucho alcohol en el torrente sanguíneo, mucho alcohol, suprime ya el primer estado. Estas vías, y es por eso que la persona queda en un estado de inconsciencia y termina en el hospital. Le tienen que poner suero para diluir, ni siquiera para sacar el alcohol. De manera aguda uno diluye el alcohol y después el paciente no orina. Entonces, más o menos ese es el trayecto que hace la depresión del alcohol en el sistema nervioso central. Si bien es un depresor, empieza por la pérdida del juicio, por eso que creemos nosotros que es un excitador, ¿no? Bien, con esta explicación, nosotros podemos encontrar muchos problemas a corto plazo que pueden ser desencadenados por la desinhibición del área frontal, pero también podemos encontrar muchos problemas biológicos, ¿no? A largo plazo, su compañera dijo, problemas hepáticos, uno de los muy frecuentes es la cirrosis. La cirrosis hepática es cuando ya el hígado no tiene esa función de metabolizar todo lo que antes metabolizaba, una de esas cosas es el alcohol. Entonces está duro, está fibrosado, ya no funciona. Y no tener hígado es como que tener proteínas bajas, sos una persona incapaz para poder controlar un sangrado en caso de alguna hemorragia. También un problema social con los consumidores excesivos de alcohol es la pobreza. Exacto. Si tenemos una persona que consume bastante alcohol a mediano plazo, probablemente sea el desempleo, ¿sí? Y eso lo va a llevar a un alcoholismo, quizás, que es una persona incompatible con una familia, con el trabajo, con la educación, y eso aumenta el círculo de la pobreza, porque tenés una persona más en la calle, ¿no? Sin trabajo. Entonces, aumenta el círculo de la pobreza, el consumo excesivo de alcohol, cuando la problemática llega a ser ya alcoholismo. Aquí, propiamente dicho, el consumo excesivo de alcohol, ¿ya? Estamos hablando de alcoholismo. El alcoholismo ya sería una problemática a largo plazo, ¿no? Es aquella persona incompatible con todas esas cosas que ya mencionamos, ¿sí? Bien, ahora, ya encontramos, tenemos muchas problemáticas con el consumo excesivo de alcohol. Tenemos el consumo de tabaco. Ejemplo para un problema a corto plazo. Empecemos primero por qué contiene el cigarrillo. Son 500 cosas que tiene. A ver, díganme. Nicotina, Ya, la nicotina. alquitrán, al quemar. Alquitrán cuando se quema. Alquitrán. ¿Qué más? ¿Qué más? Alquitrán. El compañero dijo. Arsénico tiene también. Bueno, nos vamos a quedar con la nicotina, que es aquí, aparte de todas las cosas que pueden ser factores que puedan desencadenar un cáncer a largo plazo. La nicotina es una de las sustancias que tiene el cigarrillo que te trae problemas a corto, a mediano y a largo plazo. La nicotina tiene un efecto vasoconstrictor en el organismo, es decir, agarra los vasos y los hace que disminuya la luz, es decir, lo cierra, ¿no? Los vasos constrigen. Por ejemplo, si yo veo una arteria lateral normal y el efecto de la nicotina hace que la arteria haga un vasoespasmo, es decir, se cierre y disminuya la luz y disminuya el paso de la sangre, independientemente del órgano. ¿Cuáles son los órganos que se afectan con el consumo de esta sustancia? El pulmón, que es el órgano directo
el hígado, entre los otros órganos importantes. Entonces, los pulmones, que son el órgano directo, porque es ahí donde va a terminar no solamente la nicotina, sino todos los 500 sustancias que tiene el cigarrillo, el efecto vasoconstrictor afecta bastante, más que de manera aguda en lo que es el pulmón, va a ser en el corazón y en el cerebro. ¿Por qué? Porque las arterias son más pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué va a causar en estas personas? Que si yo veo que un vaso se cierra por la nicotina, un fumador excesivo, esos vasos los tiene así todo el tiempo. Hipertensión. Hipertensión, afecta al corazón, hipertensión arterial, ya. Y en los vasos más chiquititos, ¿qué pasa si nosotros que normalmente hacemos émbolo o hacemos, o sea, en las arterias carótidas se nos desprende una plaquita de grasa y viaja? Infarto. Y llega un vaso donde antes estaba así y ahora está así y no pasa, se infarta, ¿no? El cerebro, se causan los infartos cerebrales, los accidentes cerebrovasculares en el cerebro y en el corazón los infartos agudos del miocardio que pasan en los niños. Entonces, es por eso que dice, ¿qué relación tiene que yo fume, doctor, con el corazón? Mis pulmones me deberían preocupar. No, la nicotina por el efecto vasoconstrictor hace que todas las arterias que son bien pequeñitas se cierren más y predispongan a que yo tenga infartos cerebrales e infartos cardíacos. Entonces, a corto plazo, ¿qué problema yo encontraría? Lo puse aquí, halitosis, una persona que fuma, siempre está turbando a cigarro, ¿no? Esa boca huele, uno charla y sale humo de esa boca. Entonces, la halitosis, en términos médicos, es el mal aliento, lo puede desencadenar cualquier tipo de enfermedad digestiva, pero en este caso, el abuso de la nicotina causa halitosis también. A mediano plazo, si queremos buscar algo, dientes amarillos también es otra complicación. Y a mediano y a largo plazo también podemos encontrar las piernas de fumador. No sé si ustedes conocen gente que fuma bastante. Sí. ¿No? ¿Han visto esas piernitas? Son delgaditas las piernas. Antes de tener problemas respiratorios, las piernitas son delgaditas. ¿Y por qué son delgaditas? Sí, los vasos, ¿no es que dijimos? Se cierran, entonces los músculos para tener el tono normal tienen que tener buena irrigación. Entonces, si yo le estoy quitando el flujo sanguíneo constante por el abuso de la nicotina, los músculos se atrofian, entonces se vuelven más delgaditos, se vuelven sarcopénicos, empiezan a perder células musculares y se vuelven delgaditos. Por eso las piernas del fumador. Ustedes ven un paciente que fuma y ustedes le dicen cuántas cajetillas al día se fuman y dicen, una mentira, más de 3, porque esas piernas tienen que tener nicotina constante en el cuerpo. Entonces las piernas del fumador puede ser una problemática. Y obviamente los problemas más complicados de resolver, que son todos estos. Entonces, a corto plazo dijimos halitosis,
síndrome de abstinencia puede que sea uno de los peores síndromes que hay porque el paciente siente que se está muriendo. Entonces el síndrome de abstinencia yo lo he visto en muchos pacientes porque convulsionan también. Entonces en un pedido de valoración, un paciente que entró a terapia por problemas hepáticos, se desorientó, las transaminasas se elevaron, pero como el hígado ya no funcionaba, el amonio se elevó también un montón, se desorientó, lo metieron a terapia. En terapia convulsionó, nos llamaron, lo vimos y obviamente nos imaginamos que la cirrosis que tenía era por consumo de alcohol, porque no todas las cirrosis son por alcoholismo, también los pacientes que tuvieron hepatitis B pueden tener cirrosis, o el paciente con enfermedades autoinmunes puede hacer cirrosis también. El señor tenía un antecedente de consumidor, 2 días antes había consumido, era un consumidor excesivo todos los días, ya tenía la problemática a largo plazo como alcohólico, pero que por las empresas que tenía no tenía todavía pobreza en la familia, es un hombre bien conocido en el medio. Entonces, convulsionó, por eso nos llamaron. Lo vimos al señor y todo lo que es el síndrome de abstinencia lo tenía él. La convulsión, que él no la finge, la tiene porque el cerebro se acostumbró a tener niveles de sustancias en el organismo. Entonces se deprimió tanto que convulsionó. Él tenía taquicardia, el corazón también estaba sufriendo lo mismo, tenía taquipnea, el pulmón como si le faltaba aire, tenía tremor, el señor temblaba, no podía agarrar las cosas, tenía diaforesis, es decir, el sistema disautonómico también estaba deshecho porque el señor transpiraba, o sea, y el señor sentía que se estaba muriendo, pero son los síntomas del síndrome de abstinencia. Y lo único que uno hace con estos pacientes obviamente no es darle alcohol o drogas, sino que hay que empezar incluso estos pacientes terminan intubados, porque hay que apagarles el cerebro de alguna u otra manera. Síndrome de abstinencia a largo plazo pasa en muchos pacientes que consumen sustancias adictivas. ¿Sí? Y en la alimentación inadecuada, que es el último riesgo conductual a corto plazo, cuando hablamos de alimentación inadecuada estamos hablando de comer en exceso carbohidratos y también en los ayunos intermitentes que se hacen, pero esos ayunos que se aplican de manera incorrecta. Es decir, que la gente que come un cubito de queso, digamos, al día, y lo hacen constantemente y después se desmayan por hipoglicemia. ¿Qué problema a corto plazo encontrar? Debilidad, ya. ¿Qué más? Falta de energía. Como una patología en específico que encontrarían a corto plazo. Defensas
graso. Hígado graso. ¿Sí? Entonces, probablemente eso sí. Bien, estos temas son bonitos porque te ayudan también a buscar ideas de investigación si es que no lo tenés, ¿no? Entonces, buscar problemáticas, ya sean a corto, mediano plazo y largo plazo, de alguna problemática, de algunos de los riesgos conductuales en algún sector de la o alguna edad de la sociedad que se puede hacer. Alimentación inadecuada, y algunos estudiantes que hacen trabajo relacionado a esto estudian los dos lados que hemos hablado ahora, todo lo que es en cuanto a malnutrición y a, o sea, déficit de alimentos, ya sean proteínas, legumbres, cereales, o exceso de carbohidratos. Las dos caras de la moneda. Muchos estudiantes estudian lo que es diabetes, complicaciones de la diabetes, que yo en la parte de neurología veo bastante pacientes. Nosotros no vemos la parte en realidad de corregirles el azúcar y esas cosas, lo manejamos nosotros como endocrinólogos, pero vemos la complicación. Una de las complicaciones más frecuentes en el paciente diabético se llaman polineuropatías diabéticas. El exceso de azúcar en sangre quema los nervios, es decir, los nervios que son más delgaditos, el talco fino, eso es en mitología de la eso. Cuando nosotros metemos la mano al bolsillo, yo sé que está el cable en el cargador, tengo un quinto que probablemente sea de 50 centavos o de 5, es el talco fino, ¿sí? Esa sensibilidad ellos no la tienen. ¿Por qué? Porque ya los nervios de la sensibilidad, que son los más delgaditos, ya los tienen quemados por el exceso de azúcar en sangre. Lo mismo pasa con los pies. Y eso va subiendo hasta tomar nervios más gruesos. Y es por eso que el paciente diabético, vos le apagás la luz y es como si le cerraran los ojos. Él no ve el suelo y se cae, porque no tiene la sensibilidad, no sabe que está pisando el piso porque no siente. Entonces, nosotros en estos pacientes, ver el suelo lo pone en equilibrio, pero le hace cerrar los ojos y es como que pierde la orientación de dónde está. Como no tiene la sensibilidad de que está tocando algo, se marean y se caen. La polineuropatía, hasta ahorita no he visto ningún estudio de eso. Y se queman. Es muy frecuente que hay. Se queman también con el agua caliente. Claro, por eso vienen las lesiones, ¿no? Como no tienen sensibilidad, hacen úlceras en los pies. También como no hay buena irrigación, porque no hay buena inervación, esos músculos no reciben buena irrigación, entonces se van haciendo úlceras. Como no sienten, No sanan tampoco. van creciendo y viene ahí lo que es el pie diabético, una de las complicaciones, y tienen que cortar. Nos llegó un chinito a la emergencia con los dos pies quemados, porque él ponía, diabético mal controlado, ponía los pies en una de estas máquinas que te pone el agua caliente. Entonces lo puso caliente y se echó hacia dormir. Entonces se durmió y el agua hirvió y los pies, quemadura de 3er grado. Quemadura de 3er grado, entonces me acuerdo que lo teníamos internado ahí con 10